esta mujer a lo mejor trataba de saciar o de llenar un vacío que tenía ella buscando a lo mejor otra pareja y otra pareja, y eso es muchas veces lo que pasa en la vida. Es dejar todos nuestros rencores, dejar todos nuestros problemas. Confiar mucho más en el Señor en las dificultades y saber que para Dios nada es imposible. Sabemos que si te entregas en fe, Dios va a solucionar lo que estás pasando. Y si te lo está haciendo pasar ese proceso, es para hacerte crecer, para transformarte, para cambiarte. Esto es Cuestión de Fe. Bienvenidos. Hola, hola, ¿cómo están? Nos da muchísimo gusto saludarlos. Muchas gracias por estar nuevamente aquí en este nuevo episodio. Pues nosotros quienes no nos conocen, yo soy Daniela y junto con mi esposo Luis hacemos este podcast con muchísimo cariño para entre todos aprender a conocer un poco más a Jesús, conocer un poco más de su palabra, y pues nos encanta que nos escriban si tienen dudas, si quieren algún tema que podamos tocar, pues nos encantaría escuchar de ustedes. Muchísimas gracias por estar aquí. Hoy tenemos un tema súper interesante que nos gustaría compartir con ustedes, que es algo que a lo mejor ya habían escuchado, a lo mejor un pasaje del que ya habían oído hablar, pero vamos a ir estudiando un pedacito específico como para ir viendo en cada pedacito qué nos quiere decir el Señor. Entonces, no sé qué te parece, qué opinas de que hemos seleccionado este pasaje. ¿Qué tal a todos? Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Me encanta este pasaje porque tiene muchas cosas que muchas veces a lo mejor lo leemos, pero no lo vemos todo como desmenuzado, ¿no? Aquí lo importante es, queremos desmenuzarlo y utilizarlo para la actualidad o cómo podemos acoplarlo a nuestra nueva actualidad, a nuestra vida diaria, a nuestra vida cotidiana. Lo que queríamos era hablar de lo que es la parte donde habla de el pozo y lo profundo del pozo. Exacto. Este pasaje lo encontramos en Juan 4 y es donde habla Jesús y la samaritana. Entonces, ya a lo mejor lo han escuchado, a lo mejor han tenido oportunidad de leerlo, pero muchas veces, como dices, bueno, hay pedacitos o oraciones que a lo mejor no ponemos atención y tienen que decirnos un mensaje súper profundo como todas las palabras que dice Jesús, pero a veces no lo desmenuzamos de la manera correcta o no ponemos atención en ciertos detalles. Sí, algo importante o lo que me encanta de la Biblia es que cada vez que la lees o cada vez que la vas volviendo a leer, siempre te va enseñando, conforme las etapas de tu vida te va enseñando nuevas cosas, ¿verdad? A lo mejor, y este pasaje lo leímos hace 1 año, hace 2 años, hace 5 años, y teníamos otra perspectiva, ¿no? Y es lo fascinante de la Biblia, que cada vez que la lees no es que cambie, sino es tu perspectiva de cómo la lees. Por eso no tiene fin. Aquí lo que queremos con este pasaje es desmenuzar una parte que a lo mejor muchos lo han leído, pero a lo mejor no tienen ese significado o esa forma, perspectiva de verlo, y nos encantaría compartírselas a ustedes. Claro, con otra visión o otro cachito diferente a lo que ya hemos leído. Entonces, como ustedes saben, en esta historia, Jesús se iba trasladando hacia Galilea. Entonces, en este camino, y veíamos cómo él tenía que pasar por Samaria, aunque entiendo yo que era un lugar por el que no mucha gente quería pasar. Jesús iba a la mitad de su ministerio. Realmente es como apenas iba entre comenzando y agarrando flujo. Ajá. Realmente todavía no estaban sus 12 discípulos. Creo que no sé si viene o no viene, pero eran cerca de la mitad. Tenía que ir y él iba a regresar a Galilea. Uh-huh. Y Samaria era como un sitio por donde no les gustaba pasar a los viajeros, porque era un sitio conflictivo, un sitio peligroso, con robos. No era bueno para un viajero, siempre le daban la vuelta, aunque era un poquito más largo, le daban la vuelta, pero como dice ahí, tenía que estar ahí, ¿verdad? Exacto. Entonces, muchas veces esta parte lo que nos demuestra es que muchas veces Jesús, Dios, quiere estar
en donde estás tú, quiere estar en tus problemas, quiere estar donde tú lo necesitas. Cuando habla aquí dice, tenía que estar Jesús, tenía que estar ahí, habla de que tenía que estar para conocer a esta mujer samaritana. Increíble, un encuentro de transformación, un encuentro de renovación, de fe, y me gustaría que pudieras leer la parte ya donde nos gustaría ya a lo mejor tipo desmenuzarla un poco más. Claro, y como saben ustedes, pues hacía muchísimo calor, llegó Jesús a sentarse al ladito ahí del pozo y era alrededor de mediodía. Cuando esta mujer, generalmente las mujeres iban o muy temprano o ya tarde, entiendo yo, como que a un horario donde no fuera el sol de mediodía a sacar el agua del pozo en cántaros. Si esta mujer estaba alrededor de mediodía, esto indica que a lo mejor la mujer no se sentía muy cómoda al ir con otras mujeres, a lo mejor a que la vieran. Entonces, bueno, él fue específicamente a estar sentado ahí al mediodía cuando ella venía a sacar agua. Entonces, una parte importante que nos gustaría contarles es, por ejemplo, en Juan 4:8 le dice él, dame un poco de agua. Y ella le contesta, ¿cómo se te ocurre pedirme agua si eres judío y yo soy samaritana? O sea, esta relación de hablar un judío a una samaritana no era muy bien visto. Entonces eso era como para ella y ahí era como una llamada de atención que se le hacía muy extraño que él le hablara. Dice, si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que te da vida. Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es hondo. ¿De dónde pues vas a sacar esa agua que me da vida? Si ves aquí cuando la samaritana, Jesús le ofrece esa agua que da vida, que le quita la sed, ella se queda pensando en lo profundo del pozo y que Jesús no tiene cómo sacar el agua. Entonces se clava en eso y no ve como más allá de lo que pudiera ser, ¿no? Y en eso sigue una conversación donde Jesús le hace ver que él la conoce, que él ha estado o que sabe todos sus secretos, que sabe sus inmoralidades, que sabe sus complejos, que sabe lo difícil que ha sido para ella la vida, que sabe que que está viviendo una mala temporada, ¿verdad? Claro. Recordemos que ya le dice Jesús que tuvo cinco hombres. Recordemos que ella venía en lugar de ir con las demás mujeres a las 7 de la mañana a recoger agua, iba a las 12 porque tenía mucho, era vulnerable, le daba pena, se sentía mal. Entonces, traía como muchos conflictos. Y Jesús le ofrece esa agua que da vida, ¿no? Pero ella se queda pensando como, ¿dónde está esa agua? ¿Cómo la puede sacar? Y se clava en lo humano, ¿verdad? Exacto. Y como tú dices, bueno, esta mujer a lo mejor trataba de saciar o de llenar un vacío que tenía ella buscando a lo mejor otra pareja, y eso es muchas veces lo que pasa en la vida, ¿no? Que el Señor nos diseña con un hueco en nuestro corazón que solo Él puede llenar. Entonces, a veces tratamos de buscar en otras cosas, como esta mujer que a lo mejor estaba buscando en otras cosas llenar ese vacío. Mucha gente lo llena con dinero, con cosas que el mundo nos puede ofrecer, y realmente a veces tenemos todo eso y no nos sentimos llenos, ¿no? Entonces, a lo mejor esto es lo que la mujer estaba atravesando de, bueno, tengo otro esposo. Él le decía, yo te voy a dar esa agua, o sea, esa agua que no vas a necesitar estar buscando en otro lado porque te vas a saciar, o sea, no vas a tener más sed. Efectivamente, ¿no? Muchas veces nos clavamos en lo que el mundo nos da, ¿no? En las compras, en comprar algo que a lo mejor cuando compremos el teléfono nuevo que acaba de salir, a lo mejor cuando compremos una pantalla más grande, a lo mejor cuando cambiemos de carro a uno mejor, o cuando salgamos de viaje, o muchas veces esperamos saciarnos como esa angustia o ese vacío. Tratamos de llenarlo con cosas, ¿no? Y al momento de tener las cosas, pues ves que no te llena, ¿no? Te sigue dando sed. Y aunque hay veces que las obtienes, vas a seguir teniendo esa misma sed. Esta agua era la que le ofrecía Jesús a la samaritana. O sea, le ofrecía dejar de tener ese vacío que buscaba. Ella lo llenaba con hombres, ¿no?
Claro. Pasaba de un hombre a otro y seguía teniendo siempre ese vacío que, que no la llenaba y por eso, y si no hubiera tenido ese encuentro con Jesús, hubiera llegado al hombre número 15, 20, Claro, acabado con claro, el claro. pueblo, pero seguiría teniendo ese Sí. mismo vacío, esa misma sed. Y lo que nos llamó mucho la atención, o a lo mejor yo no había puesto mucha atención hasta que me lo mencionaste, ya aplicado como un poco a nuestra vida, es como la mujer estaba hablando con Jesús y le dice, pero el pozo es súper profundo, tú no traes este cántaro, no traes cuerda, o sea, empezó a ver como todas las dificultades, que era lo que me platicabas, o sea, cómo era, cómo ella se enfocó en otra cosa y no tanto en lo que Jesús le estaba diciendo, veía la dificultad, el problema en esta situación. Que es muchas veces lo que nos pasa cotidianamente, ¿no? Acudimos en oración, acudimos en todo sentido a Dios y como cristianos decimos, no, yo estoy súper fuerte en mi fe, yo soy súper creyente, yo soy súper eh, pegado a Dios, yo estoy como muy fuerte, ¿no? En oración todo. Sí. Pero llega el problema, llega el proceso, llega la dificultad y nosotros pedimos a Dios, pero queremos decirle cómo lo haga. Claro. O sea, a lo que voy, estamos pasando por una dificultad médica y lo primero que pensamos, sí se le dejamos en manos de Dios, pero le decimos, pero ¿cómo le va a hacer? ¿Pero cómo va a traer un médico? ¿O cómo va a hacer esto? ¿O qué medicamento me van a dar? ¿O qué voy a hacer? Si estamos pasando por una parte a lo mejor económica, lo que decimos es, sí, pero debo esto, pero ¿de dónde voy a sacar dinero? ¿De dónde va a venir más clientes? ¿Cómo voy a hacerle? Y no decimos que no te ocupes, pero sí decimos que no te preocupes. Si lo estás dejando en manos de Dios, tú no te debes de fijar en lo hondo de tu problema. Es decir, como muchas veces dicen, no te ahogues en un vaso de agua, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros le dejamos nuestros problemas a Dios, es confiar en Él, no preguntar cómo lo va a hacer, no fijarnos en lo hondo del pozo, porque si Dios hizo todo el universo, si Dios hizo todo lo que existe en la vida, ¿cuán pequeño va a ser para él el pozo por el que estás pasando? Aquí lo que debes de ver es, si tú te dejas todos tus problemas en manos de Dios, no te debes de fijar en cómo le va a ser o lo profundo del pozo, porque Él te va a dar esa agua viva que te va a vivificar, que te va a llenar y que te va a hacer un cambio en tu vida. Wow, mi amor, y qué profundo esto, la verdad, como para tenerlo nosotros, estárnoslo recordando continuamente, como dices tú, cuando viene la tribulación, vemos como todos los problemas que puede haber, no, pero esto por este lado no se va a poder, por esto. Debemos de aprender eso, a confiar mucho más en el Señor, en las dificultades y saber que para Dios nada es imposible, o sea que Él, el pozo para Él no era absolutamente nada, ¿no? Entonces, y el cambio que iba a ser en esta mujer, bueno, era del cielo a la tierra. Efectivamente, como va siguiendo la conversación, como le va develando cosas que solo ella sabía, ella se va dando cuenta que él es el Mesías, que la conoce de todo. De hecho, cabe mencionar que es la primera mujer que no es judío, que se le devela como el Mesías, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y cuando ella empieza a estar como más convencida, a tener un poco más de fe, va creyendo a lo largo de su conversación, termina la conversación con un punto de fe irrebasable, ¿verdad? Ya ella está llena nada más con una conversación, no dice si fueron 15 minutos, media hora, una hora, pero con esa conversación ella termina la conversación y cree. Eso es lo importante. Entonces, como que su pila de fe queda al 100%. Entonces, cree, y de hecho dice la Biblia que deja el cántaro y sale a la ciudad a proclamar que el Mesías ha llegado, ¿verdad? Entonces es la parte donde estamos hablando de que si el pozo es profundo para el humano, pero el pozo no es profundo para Dios. Pero al final es creer, y el creer te cambia la vida, te cambia el espíritu, te llena, te vivifica, ¿verdad? Entonces no es una falsa creencia de a lo mejor sí creo, pero en ciertas condiciones. Cuando dice
creyó por completo y supo que él era el Mesías. Lo mismo con nosotros. Debemos de tener esa fe y creer que Dios lo es todo, que Jesucristo pagó nuestros pecados, que Jesucristo está en nosotros, que nos cuida, que está al pendiente de nosotros como Padre fiel. Es bien importante y no preocuparnos por lo hondo del pozo por el que estemos pasando, porque si nos clavamos en lo hondo del pozo por el que estamos pasando, no vamos a dejar actuar a Dios de su forma, ¿no? Exacto. Dios tiene sus maneras, sus formas y son perfectas y muchas veces no lo dejamos actuar porque nosotros en nuestra humanidad queremos cambiar la forma de cómo hacerlo, ¿verdad? Y a lo mejor en ese querer ayuda no ayudamos, perjudicamos y no tenemos fe. Yo lo que recomiendo, o lo que digo, he tratado de ser o hacer, es dejar las cosas en manos de Dios, pero ser activos en lo que hacemos, ¿verdad? O sea, no es nada más voy a dejar todo en manos de Dios y ya vendrá. No, voy a dejar las manos de Dios, voy a confiar en Dios, voy a ver en oración qué puedo hacer, qué me devela Dios, buscar otros caminos. Todo basado en Dios, en lo que nos va diciendo, ¿verdad? Claro. Entonces eso es súper importante. Y yo creo que intencionalmente cuando nos reconozcamos que estamos en un momento en el que estamos viendo la profundidad del pozo, el que no tenemos el cántaro, el que no está la soga atada, que intencionalmente digamos como, Señor, tú estás en control, o sea, este pozo para ti no es nada, tratar de ser más conscientes en eso, porque obviamente somos humanos y a veces caemos en ese, es muy fácil tener esa clase de pensamientos, pero está en nosotros tratar de evitarlos o en el momento que nos descubramos teniendo un pensamiento así donde le quitemos a Dios su poder en el estar pensando nosotros en lo profundo del pozo, bueno, pues que nos concentremos sobre todo en eso, en que para Dios no hay imposibles. Efectivamente, hay que estar como siempre fuertes en fe. No sabemos, o sea, a lo mejor por qué tribulación estés pasando por el día de hoy. No sabemos qué problema tengas, pero sabemos que si te entregas en fe, Dios va a solucionar lo que estás pasando. Y si te lo está haciendo pasar ese proceso, es para hacerte crecer, para transformarte, para cambiarte y para cambiarte para bien, porque muchas veces no nos damos cuenta de cómo somos en realidad hasta que tenemos esa tribulación, es donde sale nuestro carácter y la verdadera persona que somos. Entonces, entregándonos a Dios en fe y entregando nuestros problemas, entregando nuestra vida, Dios va a ir transformándonos y nos va a ir cambiando de manera que nosotros podamos proclamar esa misma fe, ¿verdad? No es fácil, muchas veces es complicado, hemos pasado por distintos problemas, hemos pasado por distintas tribulaciones, pero yo creo que a día de hoy todas esas tribulaciones, todos esos problemas nos han traído hasta aquí, hasta el seguir proclamando lo que Dios hace en nuestras vidas, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Entonces yo creo que es importante no clavarnos en lo hondo del pozo, porque si nos clavamos en el hondo del pozo no nos vamos a quedar, vamos a quedarnos sin conocer o sin tener la fe o sin realmente conocer todo lo que Dios tiene para nosotros, todas sus promesas y todo lo que hace para nosotros. Como dice en Romanos 8:28. Sí, todo obra para bien. Todo obra para bien. Para los que amamos a Cristo, toda obra para bien. Exacto. Entonces, bueno, pues ojalá que hayan desmenuzado con nosotros también un poquito más este pasaje, que hayan comprendido, como decía mi esposo, muchas veces ya lo hemos leído, pero la siguiente vez que lo volvemos a leer, vemos otras cosas diferentes, aplicado mucho a la temporada que estamos pasando. Entonces, me quedo con este aprendizaje de no veamos lo profundo del pozo ni el que no traemos cántaros, sino que para Dios no es imposible. Y nada más para cerrar y tener como un cierre de este episodio, hay una parte, o básicamente cerrando este pasaje, habla de que la mujer dejó el cántaro y fue a proclamar que el Mesías había llegado. Aquí es bien importante esa parte. No necesita ya esa agua, sino ella ya está llena del agua viva, claro. Básicamente. Entonces dice, y dejó el cántaro y se fue a proclamarlo, ¿no?
Entonces es importante que nosotros, para cerrar y para tener como conclusión, es que dejemos ese cántaro de agua que no nos está satisfaciendo. Toda esa agua que no nos vivifica, que no nos nutre, es dejarla y cambiarla por el agua viva que Dios nos da. Es dejar todos nuestros rencores, dejar todos nuestros problemas, dejar, a lo mejor tenemos un rencor por una persona que nos hizo algo hace 10 años, pero pues ya la persona ni nos topa, ¿no? O dejar también las adicciones, dejar cualquier tipo de cosa que no nos vivifica y llenarnos del agua del Espíritu Santo. Entonces, lo que yo les dejo, y gracias por acompañarnos en este ratito, es que dejen el cántaro atrás, el cántaro de sus problemas, el cántaro de todo lo pasado se queda en el pasado y seguir adelante con fe y llenarse del Espíritu Santo y tener esa agua viva que los va a nutrir y que les va a quitar la sed. Corintio Studios.